iniciamos un viaje a través de Saturno, los anillos de Saturno en cada uno de los septenios de la etapa de la vida del desarrollo. Empezamos con el septenio de 0 a 7, que lo trabajamos hace 8 días, y hoy nos corresponde empezar a trabajar todas las energías que se relacionan entre 7 y 14 años. ¿Qué pasa en esta segunda vuelta? Nuevamente, para mí es un honor presentarles a ustedes, a los que todavía no la conocen, a los que ya saben que este año hemos hecho algún trabajo acerca de los chakras. Nuestra médica holística, Luisa Fernanda, buenas tardes y cómo estás en este jueves, que vamos agarrando nosotros también ritmo de jueves en jueves, ¿no, Luisa? Exacto, es la idea. A ver si somos capaces. Claro que Javier, sí. hola, buenas tardes. De nuevo aquí para continuar las charlas que iniciamos hace una semana. En este jueves de luna nueva, vamos a ver qué semillitas sembramos en esta luna nueva de Sagitario que tenemos en estos 2 días que vienen. Y sí, vamos a hablar del segundo septenio Bueno, de Luisa, Saturno. yo te cuento que estuve viendo los mensajes, me di a la tarea de empezar a mirar los mensajes de YouTube y algunos de TikTok en relación a hace 8 días, el jueves que hicimos el primer septenio. Ajá. Entonces, de lo primero que nosotros tenemos para hacer una referencia o lo primero que nosotros podemos descubrir a través de los septenios como para ir ubicando a las personas, que vamos a hacer como una saga, ¿no? Decíamos hace 8 días que empezamos con los tránsitos a través de Saturno y para esto es importante evocar una palabra que nos lleva al crecimiento o que nos lleva también a la estructura, que son como palabras Ujú. típicas de. Como ya vimos esa primera parte, vamos a comprender qué es lo que se relaciona en el segundo tramo y qué podemos entender que ocurre o qué es lo que se rompe justo a los 7 años. ¿Por dónde crees tú que podemos empezar a mirar esto que se fragmenta, ¿no? A los 7 años. El niño ya, como hablamos en el live anterior, ya tiene su identidad creada durante estos primeros 7 años de vida. En esta edad, pues el niño ya biológicamente o desde el punto de vista físico ya empieza a cambiar de dientes. Todavía no tiene todos los dientecitos nuevos eh, completos, pero ya empieza a cambiar de dientes y esto le empieza a generar también mucha autonomía. A esta edad el niño se escolariza, entonces el niño que empieza a salir de casa es empezar a dejar el nido familiar para construir su lugar en el mundo social. Esto es lo que marca en los 7 años de edad y aquí en adelante hasta los 14, que es donde finalizamos el segundo septenio. Y mira que a nivel psicológico lo que estudiamos en esa etapa, en ese desarrollo, es que se empieza a visualizar, empieza a aparecer en nosotros lo que llamamos juicio. Esa parte del juicio no la tenemos Ujú. desarrollada antes de los 7 años. Entonces, ¿qué ocurre acá? Venimos a los 7 años como muy lunares, venimos muy contenidos, donde también hay una forma y hay una figura de nuestros padres, venimos como dentro de una línea de apellidos, nos corresponde por pertenencia a una mamá, nos corresponde por pertenencia a un papá, y como que eso es lo conocido. Hasta ahí no hay esa capacidad de juicio dentro del desarrollo de la psique. Yo no tengo esa capacidad de juzgarme a nivel de comparación con los demás, ¿sí? A Exactamente, esa edad de los exactamente. 7 años sí empezamos a darnos cuenta, a comparar, a sacar ese juicio, a decir, mi mamá, la mamá de mi amigo, mi Claro, papá, el papá de mi amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es mi hogar? ¿Cómo se relaciona esto? ¿Quién soy yo? Como a generar más ese juicio también de qué soy yo, qué me compone y qué se supone que puedo llegar a ser también. Empieza de manera muy leve, con cosas pequeñas, con cosas del colegio, el lápiz de aquí, el lápiz que tiene el otro. Como que antes de los 7 años hay mucha inocencia, hay mucha timidez, todavía Saturno está haciendo un desarrollo más externo, por eso quizás la maestra nos guía para el baño, nos guía para estudiar, nos guía para sentarnos. Ya a los 7 años en adelante empezamos usted solito, ya te toca a ti solito, ya te toca que lo hagas tú solo, ya te toca que empieces a mirar esto. Y eso, aunque hoy en día nosotros ya lo vivimos y ya pasamos por ahí,
pues en aquel momento fue una cuadratura, ¿sí? Empieza a vivir la cuadratura de Saturno porque a esa edad ocurre ese primer cuadrante Ujú. donde sentimos lo rígido, lo cruel y la frialdad quizás con la que nos habla mamá o papá y no hay otra cosa que llorar. Ante una cuadratura de esa edad, pues caemos en llanto, ¿no? Caemos en llanto de, ¿y qué está pasando en el mundo? ¿Ya por qué no me acogen tanto? ¿Ya por qué no me siento como tan pertenecido? ¿Qué pasó con ese calorcito que teníamos de 0 a 7 y empezamos a vivir un poco más fuerte, ¿no? Empezamos, incluso cabe aclarar también que en este punto, en algunas cartas o personas que tengan algún Saturno muy marcado en los primeros años de infancia, pues incluso Ujú. tienen que empezar a generar un punto de madurez y asumir cargos, y esto suena un poco absurdo, pero hay niños que a los 8 años, 9 años, ya les correspondió empezar a hacerse cargo de sus hermanitos pequeños. O sea, vemos esto como un tema muy zafado y como algo imposible, pero ocurre y al día de hoy sigue ocurriendo en algunos casos donde Ujú. hay niñas de 9, 10 años que tienen esa exigencia o que Saturno los lleva a vivir como este desarrollo, ¿no? Y lo que esto puede implicar en la edad adulta también. Exacto. Es la en que los niños empiezan a compararse, por eso empiezan a juzgar, a hacer juicios, a, a compararse con sus compañeros, con sus pares, empiezan a tener un relacionamiento social. ¿M? Entonces empiezan a ver que son diferentes, que existen hogares y pares pues, con los que tiene que empezar a sentir, a tener sentido de pertenencia. En este segundo septenio se describe desde el punto de vista biológico como la tormenta perfecta biológica y es el inicio de la pubertad. ¿M? Asociado a un sistema nervioso central regulando todo el tema de redefinición emocional, porque en este momento empieza todo el desarrollo hormonal, todo el sistema del hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales a producir ya las hormonas como la testosterona, el estrógeno, y esto activa de una manera muy importante el sistema límbico. Entonces empiezan a haber muchas emociones desbordadas que en este septenio se describe, que me gustó mucho, como la regulación del caos, la oposición de Saturno. Entonces es el acelerador versus el freno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde voy con mis emociones? Y está Saturno generando como una, una guía, haciendo una guía para poder darle forma a estas emociones y que empiece el proceso de autorregulación y el desarrollo de la corteza prefrontal, que va a ser ya sobre los 14 años y que se termina de dar hacia los 25. Entonces, este septenio es la tormenta perfecta biológica y así se describe. Y es una estrategia de crecimiento, porque es donde el niño termina de completar su autonomía y su identidad. Hasta los 7 años se generó la identidad interna, pero este es el momento en que esta identidad se tiene que expresar hacia el mundo, hacia lo social, hacia las relaciones sociales. Empezamos a tener más libertad, empezamos a abrir más, digamos, un horizonte y Saturno al mismo tiempo nos abre un panorama, nos va mostrando algo de la adultez, pero al mismo tiempo nos restringe esa oposición. Para entender un poquito esto, para los que no son tan habilidosos con los temas de la astrología, Ujú. comprendamos que al momento de tener 14 años, lo que ocurre en nuestra carta natal es que la posición del Saturno original avanza durante esos primeros 14 años, que lo vamos a tener en un enfrentamiento Saturno-Saturno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú naciste con Saturno, se me ocurre, a 15 grados de Géminis. A Ujú. los 14 años, más o menos, vas a tener a Saturno de tránsito, más o menos por la edad de 14, por los grados de 14, 15 grados de Sagitario. Entonces, esto va a generar una oposición a la Saturno natal. Estas oposiciones la vivimos todos, creamos o no creamos en la astrología, gústenos o no nos guste, con todo hay que decirlo, pues pasamos por ahí. Todos tuvimos este proceso y la manera psicológica a través de la astrología humanista, pues lo que lo llevamos es
¿Qué ocurre cuando Saturno se enfrenta a su misma posición? Que encontramos paredes, encontramos muros, encontramos un no grandísimo, pero al mismo tiempo la autoexigencia de quererlo hacer. Por eso no puedes entrar, no puedes ir, solo para mayores de edad, y encontramos ese no y quizás es lo más frustrante que se puede vivir en esta etapa de 8, de 9, de 10, de 14, en 11. Ahí estamos en esa etapa donde el mundo Ujú. ofrece una cantidad de alternativas y lo que tú mencionabas, que es tan importante, toda la parte emocional que está ocurriendo en nosotros y a la final no poderlo hacer, o sea, no poderlo expresar. Porque sí me está pasando y sí tengo las ganas de, pero se supone que por edad no puedo estar ahí o no puedo entrar a ese lugar o todavía no puedo participar ahí. Entonces eso genera un punto de frustración también, que es lo que nosotros comúnmente llamamos en esta oposición Saturno-Saturno la adolescencia. Yo creo que los Claro. que ya somos hijos o tenemos hijos también por esas edades, pues comprendemos un poquitico de qué se trata esto. Claro, así es. Este es el momento. Este es el momento en que empieza a haber nuevas conexiones neuronales. Las conexiones neuronales de la sustancia gris que ya no van sirviendo se van dejando atrás y se empiezan a generar nuevas conexiones para empezar a generar un pensamiento lógico, ¿m? Para poder empezar a tener la toma de decisiones, para poder empezar a medir los riesgos, porque a esta edad no se miden riesgos. Entonces también en este momento es cuando actúa Saturno diciendo, bueno, puedes hacerlo, puedes expresarte, puedes eh, pasar los límites, pero es un riesgo, ¿no? Asume los riesgos. Eso también es importante con esta posición de Saturno y es empezar a poder generar los límites, ¿sí? Y empezar a enfrentar la autoridad que ellos conocían hasta los 7 años de edad. Ya se van a enfrentar con otros tipos de autoridades, como tú dices, tú no puedes entrar acá, tú no puedes hacer esto, pero al final de esta etapa lo más bonito es que pues, ellos puedan identificar que esa autoridad, esos límites están dentro de ellos mismos, que ellos puedan empezar a generar desde ellos sus propios límites y su propia autoridad. Mira que en esta parte es tan decisiva este segundo septenio de Saturno porque marca gran parte del sendero, por lo menos de lo que vamos a vivir en el primer retorno hasta los 30 años. Por eso a esta edad de 14 años, 13 años, se puede alterar el patrón de la conducta y puede incluso la persona asumir, o sea, es tan fuerte esto que se puede llegar a asumir tal responsabilidad que ni siquiera se es consciente de a dónde me va a llevar eso. Por ejemplo, un embarazo. Ujú. O sea, un tema de 13 años, 14 años, en plena oposición Saturno en este segundo septenio, donde, si, claro, un embarazo, imagínate, por ejemplo, el caso de una niña, el caso de un niño de 13, 14, 15 años, en esas edades del segundo septenio de Saturno, pues es vivir una autoridad, asumir el cargo de una maternidad, asumir el cargo de ser papá tan temprana edad donde Ujú. todavía ni siquiera he terminado de forjar mis propios cimientos. Entonces es una edad que determina mucho las obligaciones del mañana. Quienes de pronto fueron madres a esa edad, a los 14, a los 15, pues saben que la famosa frase trilladora saturnina de se tiró la vida. Se tiró la vida en el entendido de que ya no hay estudio, ya no hay esto, claro, todo esto coherente al entorno que tenga, pero hay una sensación de angustia y de Saturno y de tener que biológicamente obligarme a asumir una cantidad de obligaciones que no estoy preparado todavía. O sea, no he terminado de despedir al niño cuando Claro, ya debo casi que de manera prematura recibir el adulto A. Digo una por nombrar tantas que pueden haber, una que claro. puede ser en este caso el embarazo, pero incluso irse de la casa, la huida también. Esto Mm. es lo que también genera desde el contexto psicológico lo que se hizo en el primer septenio que hablamos hace 8 días, el jueves 11 de diciembre, es lo que se generó en los cimientos que se hicieron en ese primer septenio, si Ujú. no tuvieron un buen olfato o una buena relación con el sentido de pertenencia en el hogar, lo que la psique le va a decir al adolescente en el segundo retorno, en el segundo septenio que tiene acá, irse. Y estudiando de manera psicológica por qué me dan ganas de irme a los 15, 14, no es siempre,
pero sí una necesidad de voluntad y una necesidad de buscar mis propios límites, buscar mi propio Saturno y abrirme a la vida con mis propias proporciones. Eso es coherente a lo que pasó en el primero. Es Ujú, como si el segundo se encargara de cobrar qué también hicimos el primer septenio. ¿Sí? Por eso la mayoría, algunos adolescentes, les da a esta etapa 13, 14, 15 la famosa frase de me voy de la casa. ¿Por qué ocurre a nivel psicológico esto? Porque el niño no tiene ese sentido de pertenencia y necesito buscar límites o necesito encontrar esa figura saturnina. Por eso es quizás en la astrología el enfrentamiento de Saturno natal en relación al Saturno de tránsito que dice requiero de esta sustancia de límites, de autoridad, que si no la tuve en mi casa, quiero dármela por mi mano propia. Es como los animales, como en el tema del alfa. Si ujú. yo no veo el alfa afuera, pues entonces eso quiere decir que el alfa soy yo. Luego entonces requiero de mi propio espacio para yo mismo limitarme a mí mismo dentro de mi propio yo, dentro de mi propia estructura, que a veces los padres no entienden por qué se quiere ir de la casa, cuál es si aquí tiene todo, ¿por qué será que se quiere ir de la casa? ¿Cuál es el afán de ir a pasar necesidades? Pues es la psique buscando la obligación, buscando fronteras, buscando cómo romper eso, ¿no? Es buscando la necesidad de autonomía. Fíjate que Esa. en lo que dices, ahí juegan varias cosas. Eso tiene que ver mucho con tanto con la genética, ¿no? O sea, la información que viene plasmada en el ADN de ese niño, como la epigenética. O sea, si él ha crecido en un ambiente o en un hogar que no ha tenido pues como lo decíamos la vez pasada, un apego seguro, un lugar a donde llegar, una mamá abrazadora, acogedora, una cuna, ¿sí? Una buena relación con sus padres. Es un niño que a esta edad ya con todas estas tormenta hormonal, con todo este mundo que empieza a ver afuera, empieza a sentir la necesidad de tener que salir de la casa si este ambiente epigenético no ha sido el más adecuado. A esta edad también, con lo que tú dijiste, es importante que se empiezan a identificar algunos rasgos de comportamientos psicológicos. Como tú dices, como tú decías también ahorita, estos niños empiezan a tener de pronto tendencias depresivas, o de ansiedad, ¿sí? Porque no saben qué hacer con todo esto que les está pasando. Y si además de esto, pues están en la edad en que quieren salir de la casa y en que ya su referencia principal no son los padres, sino la necesidad de tener que pertenecer a un grupo social o a un grupo de amigos, pues todavía se hace mucho más difícil que su psique sea estable, sino que más bien se vaya hacia rasgos depresivos o de ansiedad. eh, Eso también me pareció importante con lo que dijiste. Es una edad muy importante porque empiezan a haber cambios físicos en ellos que a ellos los sorprende un montón. O sea, tiene una etapa de crecimiento acelerado, o sea, de talla, tanto de talla como de cambios físicos por las hormonas. Entonces las niñas empiezan a desarrollar los senos, el vello púbico, les llega su primera menstruación, que eso es un Mm. rito muy importante de cambio y de madurez en las niñas. Y en los niños empiezan a haber vellos en las piernas, también vello púbico, vello axilar. Empieza a crecer la famosa manzanita de Adán en el cuello, a ver cambios de la voz. Entonces, todo eso para ellos también puede generar algo de pena o de vergüenza o decir, no, 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 pues no sé qué me está pasando, no sé si voy a poder pertenecer o presentarme ante mi grupo, y es un momento de transición súper importante. Esta parte que tú mencionas de las partes físicas, todo lo que está pasando en la piel, todo lo que empieza a ocurrir, eh, mira, físico, mental, emocional y todo con una finalidad, estar formando los pilares del futuro yo, estar Claro. formando algo con lo que vamos a arrastrar hasta Saturno, por no decir hasta el epitafio, algo que vamos a arrastrar, la identidad. ¿Cuál es la identidad y cuál es la máscara que voy a jugar? ¿Cuál es la máscara que me voy a poner frente al mundo? Cuál es esa máscara que voy a mostrar? Es como que no se tiene todavía y se empieza a jugar con
los roles, que aquí vienen las otras partes. O sea, es una edad donde empezamos a formar no solamente la materia, el cuerpo, como algo distinto, sino que también Saturno nos lleva a la exigencia de cuál es la máscara, a cuál le voy a apostar. Por eso Ujú. también hay mucho tema en este desarrollo de los estilos, ¿no? Los distintos estilos que voy copiando, o si se inclina más la persona o se inclina más el adolescente por esta comunidad o por este grupo de amigos o con los que haya en su momento. Por ejemplo, en mi época era los metaleros, entonces el grupo de los metaleros, yo no sé si todavía existan los metaleros, creo que ya muy poco, o eso fue de aquella época, los rockeros, o si de los raperos, que eso era como la otra parte, la contraparte. Entonces, como que el mundo ofrece distintas máscaras, ofrece distintos grupos, Mm. y cuál es la que yo voy a adherirme, como que Saturno a la final del día dice, empiece por una. O sea, tiene que tener un punto de partida o darle una clara idea, por lo menos, de lo que es el observador, que ahí no tenemos ni idea, pero por lo menos un punto de partida que nos urge, quizás es el afán, astrológicamente hablando, la tensión de Saturno tránsito a Saturno natal, de ser obligatorio que como que debo pertenecer a un algo, o la famosa pertenencia, pertenecer a un grupo, bien sea de amigos, de pareja, algo en lo que yo me sienta identificado. Eso es lo complicado, ¿no? Porque hasta todavía eso se está aprendiendo. Este juego de las máscaras, a esta edad, pues es qué máscara me pongo para poder ser aceptado, ¿no? Y yo creo que también aquí entra el juego en este orden de ideas de qué máscara me pongo para que me acepten o no, el juego de la herida, ¿no? De la herida, de pronto sentirse rechazado, de no sentirse aceptado, a esta edad no, como están, digamos, tratando de lograr su autonomía, su identidad y su independencia, no tienen, si no han tenido una buena base en los primeros 7 años, pues de pronto no es tan fácil que ellos se acerquen a su cuidador, a su mamá o a su papá o a alguien con quien poder hablar y poder manifestar lo que está pasando, cómo se están sintiendo, o en el mejor o peor de los casos logran hacerlo y son juzgados, ¿no? Porque esta edad también en los padres los confronta mucho con su estructura, ¿no? O sea, ver a un hijo en esta edad en que está tratando de lograr ser, porque es intentar lograr ser, lograr pertenecer, lograr crecer, ¿sí? Ellos no saben, los papás no saben qué hacer con eso, ¿sí? No saben, terminan rechazándolo, regañándolo, prohibiéndolo, restringiéndolo. Y si bien ellos necesitan un poquito de límites, es importante ser conscientes como padres que es una etapa normal del desarrollo, que así como de 1 a los 7 años se dejó explorar al niño para que pudiera también lograr su autonomía, pues a esta edad también es importante dejarlos explorar, pero teniendo la confianza de ellos para que se sientan seguros en algún momento en que necesiten algún tipo de ayuda o buscar algo. Es el punto, es el primer toque de Saturno donde nos dice juicio y justicia a la identidad, ya sea por mano propia, porque también es la autoexigencia. Fíjate que hay un descontento total. Si hay algo que ocurre en este segundo septenio cuando tenemos los 14 años, que no es otra cosa más que oposición Saturno-Saturno, nada me cuadra, nada me gusta, con nada me siento conforme. Lo que tú decías de la cicatriz, lo que tú decías de esa huella saturnina, donde si soy niña, entonces, ¿cómo me tapo? Si tengo muchas, porque tengo muchas, y si no tengo, ¿cómo hago para improvisar que si hay un algo? Y también copiar quizás esa identidad de colocarme los tacones de mamá. Entonces trato de calcar a ver si eso me da cierto grado de autoridad. Por eso también se empiezan a probar temas y empieza el reflejo del primer septenio de Saturno de lo que fue todos los ejes aprendidos por el ejemplo a través del hogar. Entonces mi mamá o mi papá se pueden matar la cabeza diciéndome de manera horizontal, esto no se hace y no puedes hacer esto, pero si yo veo que lo está haciendo, pues me queda aprendido es lo que veo, más no la parte auditiva que me está diciendo que no lo haga.
Entonces también empiezo a probar partes de, las niñas empiezan a maquillarse a esta edad de este enfrentamiento de Saturno y eso lo que está marcando la psique es únicamente buscando una identidad y de cómo abro mi propio espacio en este mundo que no está diseñado para el primer septenio, que es ser niño, sino que obliga y que exige ser adulto para disfrutar de muchas cosas, incluso la atención. Entonces, ¿cómo hago Así es, para parecerme? Mira el juego de máscaras o el juego de roles, ¿cómo hago para parecerme adulto y vender esa idea de que yo ya no soy un niño? así ¿Cómo, es, cómo empiezo a jugar esto? Ahora, ¿por qué hablamos de estos cuadrantes, de estas etapas que son cuatro septenios vitales para que se cierre el ciclo saturnino, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, para cumplir 29 años y tener ese primer retorno? ¿Por qué estamos encerrando esto? Porque estas etapas, que aunque pareciera, para los que nos estén viendo, de 40, 50, 70, etcétera, pareciera de que, están hablando de los adolescentes. Están hablando por allá. Están hablando, eso no es conmigo. hoy el tema no es conmigo, hoy no es un tema, no, hoy no están hablando de algo interesante, están diciendo algo de adolescentes por allá cuando uno tuvo eso que ya pasó. Pues resulta, sucede y acontece, ¿sí? Tomen asiento, los que están de pie, los que vayan manejando, ahoríllense. ¿Qué pasa con esto? Que ese niño y que ese adolescente no mueren, se van con nosotros, los venimos arrastrando. Claro, egoicamente pareciera que, eso están hablando por allá algo que no es conmigo, pero sí es con nosotros en la actualidad, independientemente de qué edad tengamos, porque no es que Saturno se vaya de nuestra carta. Saturno sigue en un proceso constante y permanente, periódico, progresivo a través de la evolución de esto que nosotros llamamos crecer o en este mismo proceso que decimos de asumir mi vida, asumir mis cosas, cierre de ciclos. Cada vez que nosotros utilizamos esa palabra, si tengamos 40, 60, los que tengamos, pues se relaciona con nuestras propias pataletas, con nuestros propios berrinches. ¿Cuál es el berrinche? Porque sí, estamos hablando del adolescente, pero ¿cuál es mi berrinche en este momento? ¿Cuál es el berrinche de Javier Aragón? ¿Y en qué momento saco mi berrinche, saco mi niño, saco mi adolescente para una cosa u otra? O sea, a la final del día, mira cómo todo lo que hoy expresamos, así tengamos 40, 50, 60, nos lleva a esa raíz, a ese Saturno, a ese hueso de donde se originó la identidad. Totalmente, totalmente. Esto, esto junto con las creencias, juntos con las creencias que hemos generado, especialmente en el primer septenio, arrastramos a Saturno. O sea, llevamos todos nuestros planetas personales, pero Saturno marca unas pautas importantísimas en nuestra vida, independientemente de la edad en que tengamos. Depende de la edad, va marcando pautas distintas, obviamente, porque tenemos un estado de conciencia y un desarrollo completamente diferente. Pero Saturno nos enseña que el esfuerzo y el logro requieren disciplina. Y en esta edad, entre los 7 y los 14 años, es muy importante en que logremos como padres poder, ojalá, enfocar a los niños en algún arte, en algún tipo de arte, para que logremos que pertenezcan a grupos eh, donde puedan desarrollar toda su creatividad y donde puedan ver que no necesitan solamente de hacer un esfuerzo y de intentar todos los días poder pertenecer y poder lograr la aceptación de los grupos, sino que desde su propia creatividad puedan ver resultados que los llenen de satisfacción. Por ejemplo, el deporte, ¿sí? Algún tipo de deporte. Esto les da disciplina, les enseña a tolerar las frustraciones, por ejemplo. Como tú dices, el niño pataletudo se manifiesta a cualquier edad. El dibujo, la música, tocar algún instrumento, pertenecer a algún grupo musical, cantar, ¿sí? Todo eso les da norte, les da como un poquito de, los contiene, los guía, les da estructura y hacen que desde ahí pueda ser un adulto mucho más sano emocionalmente.
Fíjate que vemos todos los días adultos que hacen pataleta, que manifiestan sus emociones de una manera que uno dice, o sea, está haciendo pataleta, ¿sí? Así como el niño se tiraba al piso porque no se le daba un juguete, porque no se le compraba un helado, lo que sea. Hay adultos que si no logran lo que ellos quieren, ¿sí? Porque de pronto están acostumbrados a que de alguna manera manipuladora, como sea, van logrando lo que ellos van queriendo y no toleran un no, ¿sí? Y si no toleran un no, entonces empiezan a ser amenazantes, a manifestarse de una manera agresiva, y eso solo demuestra ese niño pataletudo que no tuvo una contención emocional y que en ese momento de su vida, a los 50, a los 60 o a la edad que sea, lo están manifestando de esa forma, ¿no? Mira esta profundidad que tocas de la pataleta y la reacción de cómo vamos arrastrando ese Saturno, cómo lo llevamos en la piel, lo vamos bañando día con día, lo vamos tocando y vamos siendo conscientes. Y me cae tanto el tema de la pataleta que nos persigue. Ahora que estuve en Bogotá, tuve una experiencia familiar con un Saturno, un abuelo, y mirábamos esta situación y tal cual. O sea, de 80, casi 90 años, y se le notaba la expresión de su niño, de su pataleta, de su Saturno. Entonces hubo un momento en donde yo hacía como un análisis con los que estaba en el momento y con la familia que estábamos de decir, bueno, ¿quién fue él? ¿Quién fue el abuelo? ¿No? ¿Quién fue el abuelo? Claro. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo fue su estructura? Digamos, en este caso, no desde el punto de vista astrológico, sino más familiar, pero era llevando la idea de qué fue, dónde está ahorita y qué es lo que está pidiendo su pataleta, cuál es el espacio donde no se halla en ningún lado. Mira cómo Saturno a través del olfato nos da adherencia a los espacios o lo que decías tú, ese apego seguro de identidad incluso porque se requiere. Yo siempre creo que hay un gran vacío entre sal de tu zona de confort y quédate en el aire, donde evidentemente la vida y Saturno es el primero en decirnos se requiere una zona de confort. Ujú. Ni siquiera es cuestión de si me parece o no. Y aunque yo quiera irme muy nómada a la montaña, aunque yo quiera irme muy, ¿sabes? Que también puede ser, hasta allá también hay una zona de confort. O sea, ya Así vas a es. desarrollar entre las matas y entre la hierba y entre todos los temas ahí, esa es tu zona de confort también, aunque no bajes a la ciudad, aunque no tengas pareja, aunque no te relaciones, pues esa pasa a ser tu zona de confort, incluso muchas veces más crítica, porque si bajas al mundo y a la realidad, te aterra. Entonces mejor me voy y me pierdo en la selva. Esta parte que tú mencionabas de cuando no quiero y no tolero el no. Y mira que Saturno es mucho de la palabra no. No. O sea, es el que nos enseña, si hay una palabra o un Júpiter que dice sí, pues vamos a encontrar un Saturno que dice no. Entonces, no va a pasar, no está, o la calificación o la nota que dice sacaste 7,4 y por un 0,1 te quedaste. Esos no que nos da la vida y qué importante también negociar con estos temas saturninos a título personal. Yo creo que esta es una de las que si no se tiene muy a favor o que si no se tiene muy, nace el famoso capricho. O quizás de ahí la palabra que a veces utilizan Capricornio, caprichoso. Los Capricornios de caprichosos refiriéndose a Saturno y a la expresión de no tolerancia con el tema del no también o Claro. de esta parte de negociación. Eh, bueno, pasa aquí algo. A mí me gusta siempre picarle la lengua a Luisa porque, para los que no saben, ella es médico, trabajó muchos años en temas de urgencias y ustedes saben que ahí se ve de todo, más en Bogotá, pues en estos sitios y demás. Y tú que tienes todo ese cerebrito así con toda esa información A médica ver y si me demás, acuerdo. ya, ya tocaste unos temas muy claros de todo el proceso hormonal y demás, pero aquí ocurre también el dolor de crecer a nivel físico, ¿no? Mira cómo Ujú. crecer duele y se siente en los huesos. Saturno, cuando Saturno nos Claro. está alargando, que tú mencionabas que se adquiere una edad, que se adquiere un peso distinto, una altura distinta.
A mí me gustaría que médicamente tú como que nos fueras llevando así en un 2-3 o en un ABC de 7 a 14, desde el punto de vista que tú puedas relacionar estos temas, además porque tú lo viviste incluso desde tu especialidad en la medicina con la parte pediátrica y yo creo que siempre viste muchos papás preguntarte, muchos papás, muchos Saturnos. Si hay alguien que ha tenido contacto con Saturno, pues es Luisa, porque su profesión era eso, trabajar con los papás directamente con la autoridad del infante y las mil preguntas, ¿qué hago, qué no hago, cómo lo muevo, cómo lo llevo hasta allá? En un ABC, ¿cómo sería esto? A ver, fíjate una cosa curiosa. Tú dices que los dolores del crecimiento y los dolores del crecimiento en pediatría son una alerta. O sea, a lo último que le digamos que le achacamos los dolores en los niños cuando se quejan es al crecimiento. ¿M? Porque existen algunas enfermedades que se pueden manifestar por dolores musculares o por unos dolores que no son tan fáciles de describir como son los dolores de pronto óseos, en el momento en que estos niños están alcanzando un desarrollo de estatura, que está dado básicamente por el crecimiento óseo. Entonces es lo último que decimos, son dolores del crecimiento entre comillas, pues porque eso tampoco es un diagnóstico clínico, ¿sí? Sino que lo que pasa es que estos niños, los niños, pues tienen cartílago de crecimiento. O sea, está el huesito, los huesos largos, por ejemplo, como el fémur, el húmero. Al final del huesito tienen cartílago, que son los que están al final del huesito para unirse casi con las articulaciones. Y ese cartílago de crecimiento es el que se va estirando, ¿sí? Y se va osificando, o sea, se va formando hueso hasta que ya al final de los 21 años más o menos, o antes, entre los 18 y los 21 años, este cartílago ya está completamente osificado y ya termina su crecimiento. ¿M? Osificado, ¿eh? Es claro, Es la hueso. palabra. Se genera hueso en este cartílago de crecimiento. Entonces, a lo que podemos asumir el dolor en los niños, especialmente cuando pues los niños son muy activos, entonces tienen mucha actividad física en el día y en la noche se quejan de dolor. Entonces me duelen las piernas, especialmente en las piernas, no tanto en las extremidades superiores, sino en las piernitas. Pues como te digo, lo último que vemos los pediatras es, bueno, sí, son dolores de crecimiento, dolores porque el cartílago está creciendo, el niño está en un crecimiento acelerado y puede ser por eso el dolor. Antes pues hay que ver otras causas de dolor que no sea eso, pero es básicamente eso. Entonces, la guía para los padres, pues es tener siempre un control de crecimiento y desarrollo en los niños. Hasta el año, pues es mucho más frecuente cada mes, pero ya en esta edad, entre los 7 y los 14, son niños púberes y adolescentes o preadolescentes, que sus controles no necesariamente tienen que ser tan frecuentes, sino cada 6 meses puede ser, para ver su control de peso, de talla, y si hay alguna consulta puntual, pues se hará algún tipo de laboratorio o lo que sea para hacer su seguimiento. Pero desde el punto de vista médico, ya con ellos es básicamente vacunación, bueno, en general sus controles general, pues en el consultorio de su chequeo general, pero nada más puntual. Pero pues sí, claro, o sea, ahorita que lo nombras, esos dolores de Saturno, Mm. ¿sí? Pueden ser relacionados y asociados con esto. Es que mira que me encontré unas frases, es que a mí me encantan las frases. Pero es que tengo una frase del dolor de Saturno que me llamó la atención cuando tú lo dijiste. Espérame a ver si la encuentro. Mm. Además que dentro de esta línea que está comentando Luisa Fernanda Ya. también hay un tema que aparece justo en ese punto, en ese segundo septenio de 14 años y son las famosas muelas del juicio. Las famosísimas cordales empiezan a los 14 años como ya por allá a mostrarse muy pequeñitas, como que ahí empieza también, que eso será tema para el otro septenio de A veces 14, no salen. A veces 14 no a salen. 21. A veces no hay juicio. Y mira que en el punto de Saturno es también como recordarnos la raíz, un poco el pasado, de dónde venimos, la Claro. parte Chakra mamífera o la uno. parte.
de, de adherencia. ¿Ya las tienes ahí? Mira, esta dice, sí, tengo varias, pero crecer duele porque implica que la estructura, Saturno, debe expandirse para dar paso a una nueva identidad cerebral. Esa frase está muy al tema del segundo septenio. Tengo varios, mira, donde la pediatría ve una amígdala reactiva, la astrología ve a un joven desafiando a la autoridad para encontrar su propia verdad. Wow, esa amerita repeat again. Esa yo creo que Increíble, sí, amerita de nuevo. sí. Donde la pediatría ve una amígdala reactiva, la astrología ve a un joven desafiando la autoridad para encontrar su propia verdad. Claro. Y es total, es ese septenio donde pues lo normal es que la testosterona diga pues nos vamos a probar, o sea, a la final es la biología mamífera que dice pues si tú eres alfa, yo también. Claro, Y la única manera que el inconsciente tiene para reflejar pues es a través de un duelo. Saturno por eso enduelamos también. Tanto los hijos, cuando estamos en ese proceso, enduelamos y estamos enterrando inconscientemente, no sabemos qué, pero sí estamos viviendo un proceso de enduelar parte de nuestro niño, la negación de, porque duele salir de esa cáscara, pero al mismo tiempo nos vemos retados a hacerlo con papá. O sea, también me doy en duelo o me abro en un duelo en relación a, son como los dos duelos. Y al mismo tiempo, lo que tú mencionabas, los que estamos de este lado jugando como autoridad, pues también la vida nos invita a decir, bueno, ahora llegó el momento también de que usted se relacione de una manera distinta con su propia claro, autoridad, porque es claro, crecer desde otro ángulo. A la claro. final los papás también tenemos a Saturno en algún lugar de la carta. Mientras Exactamente. el adolescente lo tiene, mientras el adolescente de 14 años está viviendo su segundo septenio en relación a una oposición Saturno tránsito a natal, pues nosotros también tenemos un Saturno ahí tocándonos en un algo, una parte de donde vamos a ser Totalmente. menos o más tolerantes para junto con él. Mira, yo voy a tener mi retorno de Saturno, mi segundo retorno de Saturno, cuando mi hijo tenga su primer retorno de Saturno. Calcula. Me parece divino. Sí. Un Y momento de además vida. muy sincrónico que no siempre ocurre, ¿no? Cabe Sí, aclarar que ese es muy tu nomenclatura, tu Saturno y demás, pero no siempre es así. Claro, dependiendo en qué momento de nuestra vida fuimos padres, en qué momento claro, ocurre esto, pero también es importantísimo en este segundo septenio o en estos anillos de Saturno del tiempo en la evolución de o individuación, empezar a mirar dónde está el nuestro, si es que estamos en esa tarea de porque eso también nos va dando pincelazos de hasta dónde y cuál es mi tarea, porque a veces se cree que es el adolescente el que tiene que aprender, o como que todo se reduce a una palabra de, claro, está en su adolescencia, en su tema de, bueno, si él está en eso, y yo en qué adolescencia estoy. por supuesto. Es importantísimo eso. Nosotros como padres actuamos, eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Mm, O sea, con el nivel de conciencia que tenemos, con las creencias que traemos, o sea, cargamos muchas cosas, Javier. O sea, criar a un niño, cuidar a un niño y después a un adolescente y es una responsabilidad inmensa. Eso no es solo intuitivo ni de intuición, eso es de poder vernos a nosotros mismos y saber de nosotros qué le estamos proyectando a esa criatura, ¿no? ¿Qué creencias les estamos inculcando? ¿Qué autonomía les estamos generando? ¿Qué seguridades o inseguridades les estamos dando? Entonces, para ser padres, tenemos que tener nosotros terapia. O sea, y no es terapia porque nos estemos volviendo locos, sino porque para prepararnos como padres, primero conocernos a nosotros, mm, ¿sí? Reconocer nuestras propias inseguridades, qué creencias funcionan, cuáles no, o sea, y desde ahí poder ver a esa criatura, ¿sí? A esa almita que está llegando a este mundo y ver qué le vamos a dejar, o sea, cómo lo vamos a educar, qué le vamos a dar, qué le vamos a ofrecer, qué seguridad le vamos a dar. Porque no es por capricho que quiero tener un hijo y si soy mamá soltera o si soy homosexual y no estoy criticando absolutamente nada, pero ver socialmente este niño cómo se puede enfrentar con estas cosas, ¿sí?
Entonces es tener un nivel de conciencia eh, demasiado grande para poder asumir, incluso yo como que critico de alguna manera a esas, no sé, bueno, no, o sea, lo acepto, pero hay mamás, hay señoras, hay mujeres que no quieren ser mamás, ¿sí? O hay parejas que no quieren tener hijos. Y yo digo, son responsables, ¿sí? O sea, son responsables, porque si han tenido esa decisión es porque no están preparados o no están listos para asumir esa responsabilidad y para entregarle esa personita al mundo y decir, aquí lo dejo, ¿no? O sea, yo ya hice lo mío como pude hacerlo y aquí se los entrego a ustedes. Mm. Y de todas formas, así tengamos toda la voluntad de hacerlo de la mejor forma los padres, papá y mamá, pues siempre es como dicen, así yo intenté hacerlo mejor, siempre vas a terminar en terapia. Porque los papás siempre terminamos teniendo la culpa de todo. Entonces, así intente yo poner todo mi amor y toda la mejor voluntad y todo lo que yo sé entregar de amor, siempre, siempre, y eso es bonito también, o sea, terminar en una terapia donde de autoconocimiento y ver, bueno, de dónde me he gestado, de dónde es que vengo. Sí, eh, en esto que pones en la mesa, Luisa, es un tema muy, muy criticado, pero mira que la conciencia ya está en eso. Ya está, ya ahorita es mucho más fácil ver una gran parte de la comunidad. Yo creo que esto es mucho también Plutón en Acuario, si lo vemos desde un punto de vista astrológico, donde se genera más esa conciencia colectiva de traer hijos por traer, lo que tú estás diciendo, justamente, y la capacidad que tengo de restringirme a que en otra época, pues eso era muy mal visto. Si empezamos a analizar ese tramo de Saturno, de donde nosotros venimos, de la era que nosotros venimos, de todo lo pisciano, lo neptuniano, si analizamos ese contexto, pues todo lo contrario. Era muy mal visto cómo es eso que no tiene hijos o que no tiene familia. Claro, Y ya de eso no era como muy, no era un tema por el contrario, digamos que ahorita se toma como algo de conciencia, ahorita se toma algo de plenitud, de ser conscientes de mira cómo están tantas cosas, cómo lo vamos a hacer, que tiene esto, que tiene lo otro, que cómo se implica y cómo se lleva hasta allá. Creo que en esa línea de tiempo es vital todo lo que podamos hacer. Y la parte de hasta dónde lo puedo hacer bien o hasta dónde lo puedo hacer mal, creo que también Saturno nos cuenta una historia o nos va hablando de algo que es la soledad. Esa frase es muy saturnina, nacimos solos, morimos solos, y quizás puede llegar a ser muy fría, ¿sí? Dentro de un contexto, pero mira que es muy real en cuanto a que sí hay muchos procesos que aunque como papás queramos o como adolescentes no, pues vamos a pasar por ahí, vamos a vivirlos sí o sí, por encima de que no se quiera, y Saturno nos invita también al corte, pues no en vano es la representación de la voz, de un punto, algo que depila, que corta, podríamos decir cauterizar también con Saturno, hacer ese proceso de cortar algo. ¿Qué pasa si yo no corto también el proceso en el que estoy o no vivo esos procesos de individuación en mis épocas? Y todos pasamos por ahí. Hay momentos donde se requiere esa soledad o donde se requiere como ese silencio, que la soledad hay muchas maneras de poderla interpretar de acuerdo al ciclo de cada uno de nosotros, ¿no? ujú, de acuerdo, de acuerdo. Y conscientemente o de manera automática o viviendo en automático, Saturno va a llegar a hacer lo suyo, a hacer lo que necesite en el aspecto de la vida en que necesite hacerlo y en el que estemos viviendo en ese momento, independientemente de la edad. ¿Sabes qué otra cosa que me parece importante hablando tú? O bueno, me llegó ahorita el, la importancia de la relación con la tecnología en los niños hasta, o sea, son estos niños traen, yo ahorita digo, criar en este momento es un reto, porque estos niños parece como si tuvieran un chip
mucho más rápido, más avanzado, más tecnológico que el que tuvieron nuestros hijos cuando nacieron o los que tuvimos nosotros mismos cuando nacimos. Estos niños tienen una mente rápida, o sea, todo lo ven, todo lo captan, todo lo y más si están relacionados con la tecnología, entonces de pronto, pues no sé, con una tablet o con alguna cosa donde pueden tener algún tipo de entretenimiento ahí. Esto es impresionante también la relación de estos niños con la tecnología. O sea que en esta parte que tú tocas de la tecnología, también puede entrar la restricción saturnina en oposición, Saturno opuesto a Saturno natal, que es el septenio de 14 años. Mira cómo vuelve a ser norma o cómo vuelve a ser una regulación de la identidad. Porque fíjate a nivel psicológico cuántos trastornos se desarrollan justamente por la prohibición o la falta de Saturno en. Y es impresionante. Esto que tú mencionas de la tecnología, cómo le ubico el celular y se lo paso. Y con eso se calla. ¿Cómo hago tal Sí, cosa? sí, 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 Y es así es. automático. O sea, míralo acá, ¿qué quieres? ¿No? Y el niño puede hacer la pataleta o el adolescente puede hacer la pataleta de porque no tiene tal tema o no tiene, no está pegado a ese juego, no está pegado a eso que le gusta o a eso que le apasiona, que no, por eso decíamos al inicio del programa, no es solamente, este programa de hoy no es solamente hablando de los adolescentes, sino es de el segundo septenio que forma, en este caso, parte del carácter, de la personalidad, del yo, de la identidad, que se va a ir repitiendo, se va calcando, va teniendo sus respectivas modificaciones, pero que lo hemos dicho, se va arrastrando. Yo he Exacto. tenido casos de parejas donde el caballero tiene 50 y es adicto a los juegos. Y Sí, el claro. problema de la relación es el juego Mm, y acaba mm, hogares. Eso mm. es peor que un amante, o sea, eso es Es peor una que cualquier adicción. cosa. Se supera un amante, incluso muchas veces, pero esto es un detonante porque eso daña y tiene ahí. Y cuando vamos a hacer el rastreo, cuando empezamos a mirar de dónde viene este tema, pues viene mucho de ese segundo septenio que estamos hablando del adolescente. O sea Ujú. que no es un tema de adolescentes. Aquí lo citamos porque una de las palabras, pues el punto son 14 años en ese tramo de segundo septenio, pero solo eso. Realmente estamos trayendo, estamos jalando durante la experiencia humana todo lo que es ese tramo y lo que representa en nuestras distintas versiones y edades, que lo vamos a ir puliendo si no se tiene esa conciencia o si no se tiene, en este caso, la relación de, y es increíble que quién diría, ¿no? En una persona adulta, que esto fuera un Así es. problema y papás No, donde, así es. y lo que decíamos ahora, y si el hijo lo ve en el papá, pues, o sea, ¿cómo le vas a decir al hijo, como me decía una mamá, pero es que Javier, ¿cómo le digo que no? Si él ve al papá Claro. y ve los problemas que yo tengo con el papá. Y el papá literal se acuesta a 3, 4 de la mañana, obviamente al otro día está enojado porque se acostó a las 4 o 5 de la mañana de jugar, pues amanece cansado, a las 7 de la mañana no rinde igual, el hijo es consciente de eso y ¿por qué mi papá sí lo hace? Porque a mí me lo dices y a mi papá no se lo dices. O sea, ¿qué pasa? Todos los ejes de la autoridad, ese, por eso digo, ese punto que tocaste, Mm. clave en ese dilema. Bueno, voy a leer por aquí algunos mensajitos que están diciendo cómo se manifiesta Saturno retrógrado, cómo se manifestaría Saturno retrógrado en este segundo septenio o a qué convoca. ¿Cómo lo ves tú un Saturno retrogradando en ese segundo septenio? No, te lo dejo a ti, Javier. Esa respuesta se la dejo al astrólogo. Esa respuesta la dejamos ahí en este. Como todo planeta tiene sus fases de retrogradación, Saturno hace las suyas. Saturno siempre que está retrógrado va a llevar, sí, mucho más la energía de autoridad, de autoexigencia a una parte, digamos, más íntima. ¿Qué es lo que, incluso estamos, así estemos grandes, qué es lo que pasa en este primer aislamiento? Se detona más como en un aislamiento, como en un embotamiento, que es donde nosotros casi siempre lo percibimos desde afuera cuando no quiere salir del cuarto, está enojado, está como, ¿qué te pasa? La famosa frase de papá, pero ¿qué tienes? Cuéntame qué tienes. Y la respuesta es un silencio, nada, un silencio absoluto de no me pasa nada. Está pasándole de todo, pero la mejor forma en la que desde la edad adulta nosotros lo podemos vivir es a través de la introspección,
de algo que tiene que ver con mi propia autoridad o con mi propia libertad, autonomía del ser. Digamos que un Saturno retrógrado en cualquiera de sus fases nos va a invitar a eso, a mirar esas partes de autoridad o de gobernabilidad acerca del yo, o hasta dónde me obedece mi cuerpo, o sea, hasta dónde mi estructura es mía y hasta dónde no, dependiente de lo que sea, de cosas externos, hábitos, cigarrillo, alcohol, drogas, bueno, lo que fuera, ¿no? El trabajo, etcétera. Y en el adolescente, en esa fase de tiempo, los vuelve como más así, más ensimismados, pesimistas, ¿no? Como la frustración del momento. Si el hijo es demasiado aplicado ante un Saturno retrógrado, entonces la sobreexigencia, porque me saqué 9 y yo me quería sacar 10, me merecía el 10, y, ¿sabes? Es como ese punto de qué me faltó para. Ujú. Y si en este caso el adolescente, por el contrario, carece de esa estructura saturnina, luego entonces tiene mucha capacidad de ampliarse en su desarrollo de adolescencia, o sea, pocas barreras o pocos límites, pues entonces también lo lleva a que tenga más, lo saca, por el contrario, a que sea mucho más arriesgado, a que sea mucho más volado. Entonces, va a depender mucho de qué tanto hemos venido regulando nuestro propio Saturno, porque muchas veces no es un tema solamente de las hormonas o de la edad. Muchas veces los hijos tienen un Saturno sobreregulado, donde es todo lo contrario. Empiezan a una temprana edad a vivir casi que una edad adulta, Mm, donde al contrario toca como estimularles ese, el típico adolescente que vive preocupado por todo y tiene mucha presión, mucha exigencia, donde tú lo miras y dices, pero relájate, o mm, sea, vive, antes toca decir al contrario, mm, disfruta tu mm. adolescencia, disfruta esto, o sea, sal con tus amigos, juega, ¿no? O sea, vete más allá, o sea, como que disfruta más este momento y no te lo tomes como tan saturnino, no te lo tomes como tan restringido de autoexigencia. Y creo que ahí podemos ir jugando con estas dos polaridades, ¿no? De cómo va. Que si tienes otras frases, Luisa, que le gustó Ay, a la ver. frase que dijiste de médico, dicen por acá, la que tú dijiste de pediatría, que les encantó. Ah, bueno, sí, tengo varias, mira, dice. Mientras el cerebro poda conexiones para ser más eficiente, Saturno poda los deseos infantiles para construir un individuo responsable. Ay, qué bello eso. ¿Dijiste algo mientras poda qué? Mientras el cerebro poda conexiones para ser más eficiente, Saturno poda los deseos infantiles para construir un individuo responsable. Claro, la infantilidad, sí, la parte de infantil, por eso es típico en esa edad también, ahora que tocas ese tema, el infantil, ay, usted tan infantil, usted es más infantil, y es donde la palabra se utiliza más en ese tramo de tiempo. No me junto con este que es muy infantil, este otro es, usted es tan infantil, sale con unas cosas, y mira cómo se va arrastrando a través de lo infantil. O sea, no supero, no logro asumir el frío de Saturno, de que ya hay que romper con esa ilusión, hay que romper con ese castillo, ¿no? Walt Disney, de Hay que hacer un duelo, el duelo, duelos. claro, literal, es enduelar esa parte, esa versión, esa inocencia que Sí, mira que se requiere y es bonita y es todo este proceso que es necesario dentro del desarrollo, pero qué peligro si no se corta. claro. Qué peligro si no se corta, qué peligro si no se poda, como eso que tú lees, si no logro podar y castrar esa parte, pues no crece el adulto nunca. ¿Cuál Otra, otra hay? mira. A los 7 años, el mundo deja de ser un juego para convertirse en una estructura. Es el momento en que la lógica de la corteza prefrontal y el deber de Saturno se dan la mano. Mm, no, esto es música. La maduración no es solo biológica, es el arte de convertir los límites externos en autodisciplina interna. Wow, autodisciplina, la autodisciplina, claro. Imagínate la vida sin Saturno, o sea, sin estos enfrentamientos, doloroso, porque aunque seamos disciplinados, lo que sea, o sea, no deja de ser en su momento doloroso para todos, o sea, no vamos a decir, ay, no, yo a los 14 fue genial. No, obviamente cada uno de nosotros vamos a vivir
7, 14, 21, 28. O sea, esa crucecita, Ujú. por más que seas lo que seas, tengas la posición que tengas, sepas lo que sepas, Saturno sabe por dónde meterse. O sea, sabe en qué lado va a apretar la tuerca. 7, 14, 21, 29, Eso 30. toca como la historia de la Bella y la Bestia que nombraba yo la vez pasada. Esa Toca parte de la Bella enamorarnos y de la la Bestia. bestia para romper el hechizo y que se haga la magia. La magia de lo que podemos vivir a través de los procesos de Saturno. Bueno, la idea era hacer un programa de 30 minutos. Una disculpa, se nos fue la hora. Aquí hablando ya rico, sabroso. ¿Qué nos queda pendiente de este segundo? ¿Qué te parece que sea más? Creo que tocamos puntos claves ahí. No sé si Ujú. tengas algo pendiente en tus apuntes que nos quede. No, yo creo que dije todo lo que quería. Me parece que es una edad de desarrollo muy importante para acabar de, o para empezar más bien, a lograr su propia autonomía e identidad. Es una edad en la que de aprendizaje para tanto para poner límites como para aprender desde el interior a autolimitarse. Es una edad muy importante para aprender a entrar en el mundo social y en las relaciones sociales. Es una edad para empezar a lograr la independencia del hogar, de la casa, de los padres y de los cuidadores. Es una edad también muy vulnerable, de mucha vulnerabilidad, porque se corren muchos riesgos por este desbalance que hablábamos entre poner límites o más bien poner el acelerador. Es una edad de caos. Em, bueno, yo creo que eso, Javier, es una edad en que los padres debemos ser muy conscientes de a qué personaje tenemos al frente, Mm. a nuestros hijos creciendo y tratando de ser, de lograr su identidad, de lograr su autonomía y de lograr su balance emocional y de integrarse a una sociedad que no es fácil. Tienen muchos retos, es muy competitiva y, y tienen una gran tarea. Ellos y nosotros como acompañantes. Cartas natales para los hijos, cartas natales para los papás, mirar sinastría, mirar cómo podemos apalancar. Para los que me están preguntando aquí en TikTok, no es que sea nueva, porque dicen, ah, Javier, nueva invitada aquí en TikTok. No, con Luisa Fernanda ya hemos hecho algunos programas que los invitamos a que ustedes lo vean en YouTube. Y a la pregunta que me dice Carmen, que dónde la puede seguir, ella aparece en sus redes sociales como Luisa Fernanda, doctora, aparece como médica holística también. Igual voy a dejar acá colocado en mi video de YouTube y ahí voy a dejar colocado también para que ustedes puedan dirigirse al canal. Ella también da consulta, Luisa Fernanda también, aprovechenla porque ella tiene todo el bagaje no solamente de la medicina, sino también del tema que estamos tratando a través de las etapas de Saturno, del desarrollo de la crianza. Entonces, qué bueno también que ustedes tengan un punto de referencia a través no solamente de la astrología. Luisa Fernanda también entiende, hace astrología, conoce la astrología evolutiva, terapéutica y lleva la medicina en un contexto holístico donde parte de su filosofía de vida está que no solamente se sana el cuerpo sin atender la mente y las emociones, por eso trabaja de manera integral sus consultas. Entonces, muy bueno también que ustedes puedan tener un referente a través de algo más completo desde el punto de vista médico, pediátrico y obviamente eso la lleva a tener una interpretación a través de la carta distinto a cómo podemos navegar astrólogos o psicólogos y demás. Creo que siempre lo he destacado, es una gran herramienta, una gran ayuda y para mí siempre un honor contar también contigo, Luisa. Gracias por estos espacios, por este tiempo tan bonito, tan maravilloso, de poder compartir siempre desde distintos ángulos esto tan apasionante y con todos los tránsitos que ofrece el 2026 que prácticamente nos llevan a eso, ¿no? Como a agrupar la información y a mirar cómo cada vez somos más integrativos en el desarrollo y en nuestra propia evolución de conciencia. Javier, gracias. Gracias. Para mí es un honor y es un gusto estar aquí en tus programas y poder
contarle a la gente algo de quién soy, de lo que hago, de lo que me gusta y lo que me apasiona. Entonces, un abrazo grande a todos, un abrazo grande a ti. Y bueno, ya nos veremos con los otros 2 septenios que nos quedan. Nos vemos el próximo jueves 25 de diciembre. ¿Sí? El Okey. ¿Y el pro- 1 de enero? Bueno, cuadramos. Así está el pénsul, así está el pénsul. Nos vemos el próximo jueves, o ahí les vamos colocando en el programa, de acuerdo también a la agenda de Luisa y demás, vamos colocando el programa y lo ideal lo podemos hacer también para no interrumpir. Recuerden que estamos en una temática de los septenios que forma Saturno en el proceso evolutivo de nosotros, en el desarrollo de la personalidad. Hace 8 días, para que puedan ir al canal de Luisa Fernanda, puedan ir y disfrutar del programa que hicimos, que fue el primero, como para que vayan entendiendo la secuencia. De 0 a 7, que lo hicimos hace 8 días, jueves 11 de diciembre, el segundo de 7 a 14, que es el que acabamos de hacer hoy, y el futuro va a ser de 14 a 21, que es lo que vimos en ese septenio, y así vamos cerrando los análisis de los 4 anillos de Saturno. Pues muchas gracias a Así todos es. los que están acá en Facebook. Parece que en este horario hay más gente en Facebook. Gracias a los que nos miran también acá, los que están en Instagram, obviamente los fieles de YouTube también. Y entonces un abrazo, nos vemos en una próxima. Luisa, un abrazote hasta Bogotá. Abrazo de corazoncito. Se cuidan Gracias, mucho. gracias a todos. Chao. Saludo. Chao.